Bien, señores, bienvenidos a otro sondeo. Hay muchísimos temas interesantes de la política internacional. El fin de semana estuvo Muy, activísimo a muy nivel mundial y activo a nacional. nivel mundial. A nivel internacional, noticia más ocurrida, si se quiere, en lo que tiene que ver con la política, fue el triunfo del izquierdista Gustavo Petro en Colombia. Según registran los números, en unos 200 años no se instalaba un candidato de derecha, de izquierda, porque la derecha era la que estaba hasta ahora comandando. Y fíjate, se pensó y mucha gente calculó, y yo creo, y hasta yo endosé ese análisis, de que el avance, porque Petro se proyectó temprano como un ganador, y yo pensé que la derecha y la ultraderecha se iban a recomponer apoyando a Rodolfo Hernández, cosa que no sucedió. No sucedió. Bueno, hay dos cosas. Una es que extraña no sé, en política nadie extraña nada, que comenzaron a atacarlo, una gente que no se ha instalado, comenzaron a atacarlo los intereses, diría uno, intereses oscuros, que siempre andan maquinando, atacándolo de antes de el uribismo que había dividido el régimen de partidos colombianos se cayó en estas elecciones. Bueno, recibió una derrota contundente. Se cayeron muchos pronósticos. Bueno, pero no es extraño esto que política ocurre este tipo de cosas, golpes bajos antes de instalarse. Él va a tener que navegar o lidiar con muchos intereses y, si se quiere, va a tener también que, después de ya echando a un lado el traje del candidato y del luchador guerrillero, en sus tiempos, va a tener que quitar el traje para ponerse el de estadista, y entonces, sin dejarse empujar mucho para la derecha, realmente madurar una serie de decisiones para preservar el poder. Dice Danilo, me excusa ya, finalmente para poner las expresiones de palabras al pueblo, dice: hoy es día de fiesta para el pueblo, que festeje la primera victoria popular, que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy anuncia el corazón de la patria. Sí. En favor de Petro... que inunda el corazón de la patria. En favor de Petro hay que resaltar que él fue de los líderes del M-19 que más afanó para que el M-19 entregara las armas y firmara la paz. No deja de ser eso un acto de madurez. Sí, es un hombre con experiencia de gobierno porque ha sido senador, fue alcalde. O sea que, a pesar de estar en la izquierda, desde la izquierda fue al senador y fue alcalde, y fue senador. Entonces uno espera que él sea pragmático y que no vaya a vincularse a Maduro o a igualarse, si no a vincularse, por lo menos a igualarse. O a Ortega. Y que tenga una visión pragmática y objetiva, porque Colombia en el continente tiene un peso específico. Claro. Y él está llamado a recomponer un proceso de gobernabilidad importante en su país. Claro, que no se deje marear por el peso del poder. Así es. Bueno, antes de que nos metamos, como se han metido los políticos ya en el tren de la campaña, antes de meternos en eso, vamos a importantizar una denuncia desde todos los puntos de vista muy grave, que hiciera un coronel de la Fuerza Aérea, el coronel Santiago Almonte Batista. Digo esto, un S6. El encargado de estrategia y táctica de la Fuerza Aérea. Un coronel piloto de la Fuerza Aérea con 33 años en la institución, encargado de estrategia, especialista, experto en muchísimas cosas, y con 33 años en la institución. Parece ser que un oficial muy acreditado. Y oficial acreditado. Bueno, pues él parece que no encontró a tiempo y a mano un escenario antes o diferente. Y bueno, en el escenario de la graduación de un hijo, de la graduación, no sé si era en el colegio, en qué área, colegio. Pero graduación del hijo, cuando le tocó
asumir el podio, por las razones que fueran, no sé en qué condición él, o si pidió un turno como padre, o no sé, pero lo cierto es que se encontraba en el podio y él pidió permiso y dijo que no había encontrado otro escenario, y entonces hizo una denuncia gravísima, gravísima, y un llamado al presidente de la República, que por demás es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esa denuncia dice él que en los talleres aeronáuticos de la Fuerza Aérea Dominicana funciona un tráfico de drogas. Y me agrega, eso es muy grave. Es una denuncia muy grave. Me agrega Danilo Quirime que realmente él había intentado en varias ocasiones. Había hecho varios intentos por comunicarse con sus superiores, no sé si en la Fuerza Aérea o si en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, y no lo habían recibido, no le habían puesto caso. Sí, y él se ha quejado de eso. Se vio obligado, el coronel Almonte Batista se vio obligado a denunciar que él, en el taller aeronáutico de la Fuerza Aérea, se usa para el tráfico de drogas. Nos hacemos eco de esto porque yo sé que los guardias como muchos sectores indefensos muchas veces, sufren muchas cosas y muchas situaciones producto de que no son deliberantes, no son beligerantes. Ah, bueno, sí, pero sus jefes sí lo son. Los jefes, los comandantes, los titulares de las instituciones sí lo son. Sí. Hacen lo que le da la gana y en función del poder que le da el momento y el cargo, entonces hacen lo que le da la gana los jefes. Entonces los otros que están ahí como la arepa, candela por arriba y candela por abajo, y que no se pueden mover mucho porque no son beligerantes y no le pueden pasar por encima a los superiores, pero entonces tienen a veces las denuncias en las manos, las tienen ahí, no pueden canalizarlas, porque si las canalizan lo rompen en dos pedazos, y entonces, y repito, no pueden pasarle por encima a sus superiores, salvo en un momento determinado que se empantalonen, como lo hicieron muchísimos guardias aquí en este país en un momento determinado. En algún momento. Que pasara lo que pasare, perdieran, cogían el fusil o cogían lo que entendían que tenían que coger en un momento determinado, fuera en aras de defender la institución, la institucionalidad, de defender la patria, y aunque le costara el pellejo en un momento dado, eran guardias de verdad, con determinada cosa puesta ahí, a la que tienen los hombres de verdad. Entonces, y cogían el fusil y se apertrechaban. Entonces, no todas las veces esas cosas salen bien, no todas las veces se actúa con justicia y con justeza y se hacen las investigaciones del lugar. Sorprende que en el día de hoy, y creo que eso está en primera plana del Listín Diario, el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, el comandante de la Fuerza Aérea Dominicana, dice que está integrando una comisión para investigar la denuncia que hace el coronel. Bueno, tengo entendido que el coronel, parte de la denuncia es que lo quería denunciar y no lo recibieron. Y que lo intentó varias veces. Y él hace, repito, un llamado concreto al presidente de la República, que es el comandante en jefe, que por encima de todo, porque no tiene que pasar, si hay uno que no le pasa por encima a nadie, es el presidente de la República, guardiamente hablando, porque él es el comandante en jefe y él nada más tiene que coger y mandar a quien sea, le da la orden o manda las investigaciones del lugar sin tener que pedirle permiso a nadie, porque él es el jefe de toditos ellos. Entonces, lo mejor sería que fuera el propio presidente de la República que mandara a investigar esta denuncia, pero que recibiera, porque aquí no es un asunto de mandar a investigar nada, porque hay muchísimos charlatanes que investigan y lo que hacen es enredar las cosas o amarrar para que no se forme una comisión para investigar nada. Para investigar nada. Entonces, lo que hay que hacer es que el presidente lo reciba, que el presidente reciba al coronel y encuentre, incluso si tiene que ascenderlo de ahí, cancelar un grupete de gente, también hacerlo. Voy a recordar esta anécdota del doctor Balaguer cuando, descanse en paz, el patriota o el héroe nacional, el general Antonio Inver Barrera, era por esas cosas que se le ocurrían al doctor Balaguer, ministro, o en este caso, en ese momento, secretario de las Fuerzas Armadas.
le mandó una lista al doctor Balaguer, cancelando un grupete de generales y ascendiendo a otros. Entonces el doctor Balaguer cogió, invirtió los papeles. Vio las listas y dijo, la cambió. Y cambió la lista. A los que estaban recomendados para cancelarlo, los ascendió. Y los que estaban recomendados para ascenderlo, los mandó a votar. Entonces le rompió el muñeco en ese momento al general Inver Barrera. Y las situaciones dentro de las Fuerzas Armadas donde se forman muchos nudos y hay muchos intereses, como muchísimas otras instituciones, pero allí mucho más todavía, porque allí, imagínate, guardiamente hablando, cuando hay poder de por medio, rompió el muñeco el doctor Balaguer. Entonces yo creo que en este caso, el presidente de la República, siempre hay que recurrir al librito de Balaguer, lamentablemente, o recordar las páginas que el doctor Balaguer en un momento dado ponía a leer. Acuérdate cuando le presentaron renuncia a un grupo de generales. Claro. Póngala ahí. Póngala ahí, la renuncia, y se fue para Navarrete. Inauguró una escuela. Inauguró una escuela en Navarrete. Sí. Yo fui a las Fuerzas Armadas a recibir la carta de renuncia de los generales. 2 personas tuvimos el privilegio de recibir la renuncia de los generales. En el momento. Guarionés Rosa, mi amigo Guarionés Rosa, y yo fuimos, nos entregó Milo Jiménez la renuncia de todos los generales, la carta a Balaguer. En el periódico El Nacional me esperaba Freddy Gatón Arce y Molina Morillo. Sí, pues Molina Morillo era el director del periódico, el dueño del periódico, y Freddy Gatón Arce, poeta, el director del periódico. Los dos esperándome. Yo escribiendo a todo lo que da el comunicado de las Fuerzas Armadas y ellos atrás cogiendo, llevándose calientico la página, corrigiendo. Sobre la marcha. Fui testigo de esa situación, corrigiendo en caliente lo que yo estaba escribiendo, y entonces mandándolo a imprimir. En la tarde salió el periódico, la renuncia de los generales. Esa renuncia del doctor Balaguer, cuando se la llevaron, déjenla ahí, y se fue a inaugurar una escuela a Navarrete, su pueblo natal. De manera que yo lo que creo, finalmente con ese tema, ahora el jefe de la Fuerza Aérea dice que va a integrar una comisión. Usted no puede investigarse a sí mismo. Esa denuncia tiene que investigarla una comisión integrada por el presidente de la República, que es el comandante en jefe, ni siquiera una comisión que integre el Ministerio de Fuerzas Armadas. Eso tiene que ser superior. Eso tiene que ser una comisión que integre. Además, eso es una cuestión de orden público, y que va mucho más para allá. Allí debe meterse la señora encargada, la doctora Milagro Ortiz Bosch, encargada del asunto de ética, una comisión qué sé yo qué cosa. Multidisciplinaria, multiinstitucional, la comisión de ética, el Ministerio Público tiene que meterse allí, la comisión, ¿cómo se llama esto otro? Que maneja el tema de la droga, la dirección de droga, porque dice ahí que la parte de aeronáutica de la Fuerza Aérea hay un tráfico de droga. La comisión, ¿cómo se llama? El departamento, la dirección DNI. De droga, el DNI, atención señores del DNI, deben que meterse allí. ¿Quién más falta allí? El Consejo de Droga también debe meterse allí. Una comisión multidisciplinaria que designe el presidente de la República. Ni siquiera que la designe el Ministerio de Fuerzas Armadas. Es el propio presidente que tiene que investigar esto y mandar, o lo puede hacer. Luis, esa es la carta de la renuncia. La renuncia de los generales. Ahí el director me manda la carta. La histórica carta. El director Alex, es una cosa tremenda. Ahí está la carta, histórica carta al doctor Balaguer, que el doctor Balaguer dijo, póngamela ahí, y se fue a inaugurar a Navarrete una escuela, como recuerda Danilo Clime. Esa vez el ministro de las Fuerzas Armadas era Ramón Emilio Jiménez Reyes, el director, el jefe del ejército era Enrique Pérez y Pérez, el jefe de la Fuerza Aérea era Chirino Lluveres Montaz, y el de la Marina de Guerra en ese momento, hoy Armada Dominicana, era el comodoro Logroño Contín. Logroño Contín. También estaba en ese paquete el viceministro, ¿cómo se llama esto? El subjefe de la Marina. Vicealmirante. Pero era el segundo de la Marina.
Ya me olvidó ahora. Pero bueno. La que sea, Luis, este caso no debe ser pasado por alto. No debe pasarlo por debe alto. ser investigado. Esa fue una denuncia con mucha responsabilidad. Incluso yo no sé si incluso él llegó hasta hablar de las implicaciones que él sabía que tenía la denuncia que estaba haciendo. Sí. Pero mira, aquí los coroneles pasan muchas cosas cuando no están directamente... No, él llegó a decir que su vida estaba en peligro. Y es verdad. Obviamente. Y es verdad. Claro. Entonces el presidente de la República debe llamar al coronel Batista, al Monte Batista, llamarlo, y no solamente protegerlo, sino oírlo y protegerlo. Sí. Y el Ministerio Público también, repito, esto es un asunto de orden público, el Ministerio Público tiene que intervenir en estas cosas por simple denuncia, y esto es una denuncia, por simple denuncia. No es el jefe de la Fuerza Aérea el que tiene que investigarse a sí mismo. No, señor. Esto no es el jefe de la Fuerza Aérea quien tiene que integrar ninguna comisión de nada. Si usted le denuncian que en el ministerio suyo o en la dirección suya hay un asunto, no es usted que tiene que investigarse. A usted, su departamento, su área de desenvolvimiento, es que hay que investigarla para determinar si todo está bien. Y si se descubre lo que hay, entonces usted para afuera que va. Así es que debe ser. Obviamente. Así es que debe ser, pero usted no se puede investigar a sí mismo, señor director de la Fuerza Aérea Dominicana. Usted no se puede investigar. Y Ministerio Público, animen, sacúdanse, apuren el paso, que van 2 años ya, y el tema de la corrupción, que fue básicamente la corrupción en distintos pulpos, moluscos y todas las cosas que se tratara, fuera marino, fuera aéreo, fuera terrestre, como fuera, todo lo que tenía que ver con corrupción, básicamente en contra de toda esa mañosería fue que este pueblo votó mayoritariamente en la dirección que votó, en contra de, más que a favor de. El asunto de la Marcha Verde, allí no es solamente de que la Marcha Verde y que los colores verdes, que fueron muchísimos a los cargos públicos, que fueron de que los que votaron y dirigieron las elecciones. Mentira. El pueblo dominicano, en un sentido mayoritario, tanto es así que Leonel tenía muchísimos votos y en un momento determinado mucha gente pensó, y bueno, pero espérate, el asunto esto está dividido, el PLD, que mayoritariamente unos y otros hacían esa mayoría para ganar, pero como ya están divididos, hoy si yo por votar por Leonel, entonces viene y se me mete el candidato Gonzalo Castillo, el candidato Danilo Medina, vámonos directo, y se fueron con Luis Abinader. Hubo uno que llamó ahorita al programa de Guido al mediodía y dice, yo no voté por Luis Abinader, yo voté por Luis Abinader. Y yo, eso era lo que había, porque no podía, era para votar en contra de él. Y por ahí fue. Entonces, o sea, que no se jueguen con eso. Que no se jueguen con eso. Danilo, vamos a la pausa. Nos dice el director sin decirlo, pero nosotros lo interpretamos. Vamos a la pausa y volvemos y vamos a meternos entonces en política. Sí, porque dicen los partidos todos que estamos en campaña antes de que la Junta dé el banderazo. Así es. Vámonos a la pausa, director. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas?
Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años. Seguimos entonces. Interesante. Bueno, el presidente Abinader ayer estuvo en campaña Danilo Medina, que él no ha sacado la cara en la calle, pero ha estado en los lugares cerrados. Acudiendo a muchos sitios. Ajá, entonces, bueno, estuvo Leonel Fernández juramentando, pero ¿qué pasa? Como ha estado siempre juramentando gente y diciendo las cosas que tiene, planteando sugerencias al gobierno, cosas que deben hacer o dejar de hacer, pero el presidente Abinader no quiso quedarse tranquilo el acto de juramentación de las nuevas autoridades del partido, en un acto que tuvo una producción, Luis. Claro. El acto fue producido. Acudió a un acto producido, como dice mi colega Danilo Clime, producido a instalar a las autoridades recién escogidas, o más bien reelectas, de su organización, el presidente del partido, Paliza, la secretaria general, Carolina Mejía. El secretario de organización parece que todavía no le tocaba. Sí, no, y los vicepresidentes. Pero viene siendo el mismo. Y los vicepresidentes que fueron escogidos por el Partido Revolucionario Moderno. El presidente Abinader, aparentemente, sin decirlo, dio el banderazo en función del discurso. Aparentemente habría dado el banderazo. Además, la consigna de 4 años más estaban de la reelección, porque por el discurso y los términos que usó. Para los fines, respondió a los que le han estado haciendo oposición, el Partido de la Liberación Dominicana
y por el otro lado la Fuerza del Pueblo y en la persona del expresidente Leonel Fernández. Fue un discurso de campaña. Fue un discurso, yo no voy a decir que de barricada, pero de campaña. No, un discurso de colocación política para los fines, aunque no se haya abierto la campaña, pero fue un discurso que abre con puertas y envía señales, o por lo menos el hombre se empantalona y bueno, allí se parece a... Y parece que esa va a ser la consigna. Tú que hablas de consigna, la expresión aquella de Yolandita Monge, cuando habló del Señor del pasado, recuerda, hace recordar lo del Señor del pasado. Aquí él dice a los señores del pasado, hablando en plural. Evidentemente que se está refiriendo al liderazgo del PLD, pero también al líder de la fuerza del pueblo, el doctor Leonel Fernández. Entonces dice él, que aporten o que se aparten. Que aporten o que se aparten. Director, usted que es tan activo y efectivo, póngame el cortito que usted me cortó para que pusiéramos ahí. Sí, con el discurso del presidente. Por eso desde aquí, PRMistas, tenemos que decirles alto y claro a estos señores del pasado y a todos los que pretenden dar lecciones sin haber dado nunca ejemplo, que aporten o que se aparten. La primera dama estuvo muy emocionada y activa. Tan emocionada que le pegó un beso al presidente. Pero claro. Pero no era para menos. Y muy a propósito venía. Porque había emociones en desborde. Pero claro. Además él se lo ganó, pero ven acá. Claro. Porque fue un discurso y además, yo no voy a decir que la raya de Pizarro, pero pisó donde tenía que pisar. Sí. Poniendo cosas. Marcó territorialidades. Marcó territorialidad. Eso es así. Yo creo que en la parte de donde él habla de que no han dado los ejemplos y las cosas, también ahí hay que establecer algunas diferencias, porque unos están en un partido, otros están en otro, a los dos señores del pasado a los que él se refiere. A Danilo Medina básicamente como líder y dueño del PLD, él se cogió eso, con malas partes, pero que dicho sea de paso, pero se lo cogió. ¿No viste que la doña Margarita estuvo también haciendo una actividad y otros de los candidatos del PLD? Y me extrañó. Bueno, sí, porque es que también ellos han estado criticando, pero que en sentido general, cuando él habla de los señores del pasado, hay muchos señores del pasado y señoras también del PLD que realmente tiene mucha razón el presidente, porque no dieron los mejores ejemplos, por lo menos al salir del poder. Les digo, ellos no salieron cuando se los echaron del poder, porque hubo que echarlos. No querían salir, hubo que echarlos. ¿Tú sabes que doña Margarita cogió como asesor a Gonzalo Castillo? Cosa extraña. Porque como que no es Gonzalo hay que asesorarlo a él. ¿Cómo él va a asesorar no a quién? No es el mejor asesor. No es el mejor asesor. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, bueno, en el caso yo creo que hay que diferenciar, hay algunas cosas que hay que marcar, algunas diferencias. O sea, es un discurso, como es natural, primero de defensa, no de ataque, yo diría, porque a quien están atacando y pellizcando a cada rato al presidente y al partido de gobierno, lo que ha hecho es primero defenderse y entonces contraatacar. Contraatacar. Pero que hay una diferencia. Primero, el presidente Fernández y su partido fueron aliados en las elecciones coyunturales, o sea, una alianza. Como decías tú, era una alianza del desacuerdo. Un acuerdo del desacuerdo. Sí, un acuerdo del desacuerdo. Así se fue a eso. Tesis de Atuella planteó aquella vez al doctor Balaguer cuando querían que fueran, doctor, pero vamos entonces a establecer un acuerdo dentro del desacuerdo. Así es. Eso es histórico. No, Atuey tenía salidas. Pero salidas tremendas, tremendo Atuey. Y incomprendido muchísimas veces. Y además también traicionado por mucha gente. Propósito de eso, en vez de yo seguirme tendiendo con lo otro, déjame recordarme antes de que se me olvide. Porque yo soy un señor que se me olvidan algunas cosas. Como a ti, Danilo. Pero yo no se acuerdo, los dos se olvidan más, pero bueno.
Y además uno ya no va a ordenar nadie porque es que está coordinando, que a uno se le olvida alguna cosa. Así es. Entonces mira que yo escribí una columnita el sábado, por cierto, le gustó a mucha gente, a mucha gente, a muchos amigos guardias y policías retirados, a muchos amigos políticos, a muchos amigos míos, amigos de verdad, otros que no son tan amigos, que le hacen el cuento a uno. Y bueno, le gustó a mucha gente. Muchos aplausos. Ahora se usa que ya no solamente el aplauso te lo pueden dar, sino que te mandan la manito aplaudiendo y todas esas cosas. Por las redes. Por las redes. Uno de ellos fue el general Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía. Que está muy activo. Siempre muy activo, me comunico querido con el general. Amigo mío, me dijo en el... Bueno, él lo mandó a un grupo y después me lo mandó a mí. Era lo mejor que él había leído sobre esa temática, lo mejor que él había leído en los últimos tiempos. Está lúcido y brillante. La columna tenía que ver con el tema de la traición de que fue víctima el presidente Leonel Fernández. Esa traición fue víctima Tuey, fue víctima... Miguel Vargas también fue víctima de muchos traicioneros. De muchos traicioneros. Que ha sido víctima Leonel Fernández. Pero en este caso me estaba refiriendo a Leonel Fernández con respecto a sus gobiernos, a muchas de las gentes de sus pasados colaboradores que son lo que son y se atreven a pararse como gallitos y gallinas importantes ahora en determinados gallineros o trabas, porque el presidente Fernández los hizo, los importantizó. Porque si no, ¿qué cosas eran y qué cosas fueran? Si no hubiese sido por ese posicionamiento que el presidente Fernández le dio. Y bueno, después lo traicionaron. Entonces yo hablaba de que el presidente Fernández delegó demasiado hasta hacerse daño. Sí, no. Delegó poder de decisión. Confió demasiado. Y confió tanto, olvidándose que tenía el enemigo adentro, o desconociendo que tenía el enemigo adentro. Y yo cito que el enemigo lo tenía apenas a una pared de su despacho presidencial. A una pared, eso solo lo separaba, una pared. Los tigres en los barrios usan una expresión, a cuarta. A cuarta. Sí. Bueno, a cuarta. Sí. Una pared, Sí. este ancho. La pared del Palacio quizás son un chima ancha. Así es, pero así es. Pero apenas a una pared del despacho estaba la traición. De alguien que temprano comenzó a echar agua para su molino. Agua para su molino o brasa para su fogón. Así es. Entonces, ¿qué coincidencia? Mandaron entonces por las redes, pusieron a viralizar ayer unas declaraciones del doctor Fernández, donde él refiere el pasaje aquel de Moisés, el acto de traición de que fue iba a decir el presidente, el Señor, Dios le encomienda una tarea de ir a la conquista, conversando. Ir a la conquista del pueblo, el pueblo desconocido para los fines. Y entonces arrancan, pero duran unos 40 años entre los que van por el desierto y están buscando, ¿cómo es que se llama el pueblo? Ya se me olvidó, tengo que consultar la Biblia otra vez. Entonces, bueno, el asunto es que cuando regresa, Moisés arranca para la montaña, vaya arriba. Y entonces cuando baja de allá, encuentra sublevado el pueblo. Y entonces adorando a un becerro de oro. Han cambiado las cosas. Han cambiado las cosas. Entonces tiene que recomponer otra vez y volver a hablar con el Señor y el Señor mandarle un susto a esta gente otra vez. Y bueno, y dice él que los líderes tienen que sufrir mucho, porque lo primero que sufren es la traición de sus amigos, no de los enemigos. Dice, por el enemigo no es el que te traiciona el amigo. Sí. Entonces digo, concho, pero cuánto coincide esto y cuánto me recuerda lo que escribí el sábado. Y entonces yo quise ponerlo, recrearlo para las personas que no lo vieron, recrear este pasaje del presidente Leonel Fernández. Porque yo ahorita a revisar lo que escribió el presidente Fernández, porque el pueblo prometido. Sí, porque en esa ocasión Moisés dijo unas palabras, lanzó un grito: a mí los de Yahvé. A mí los de Yahvé. Y vinieron los grupos que le seguían
Claro. Y él mandó a pasar por las armas a varios. Porque hay que saber que hay mucha gente, figuradamente, que hay que mandar a pasar por las armas. ¿Entiendes? Porque en esos tiempos, porque bueno, las cruzadas y todo el cristianismo, fue mucha gente que pasaron por las armas. Claro, en aquel tiempo no se jugaba y no solamente eran ya los otros intereses, los intereses religiosos, la iglesia. Ahí se pasó mucha gente por las armas. Y en aquellos tiempos no se jugaba. No, en ese momento los levistas, que era la familia que se consagró como sacerdote, también se consagraron como la primera guardia pretoriana que seguía a Moisés. Claro. Entonces, director, vamos a ver qué dijo el presidente ahí, recordando aquellas expresiones y parábolas o vivencias más bien de Moisés, del Señor de Moisés y del liderazgo a propósito de la política y de las traiciones en la política. Y por ejemplo, hay un texto bíblico al que yo siempre me he referido en función de lo que es un liderazgo, Éxodo de Moisés. Al final son sus seguidores los que se le sublevan. Él hace una cosa milagrosa, saca a un pueblo esclavizado de Egipto, lo quiere llevar a la tierra prometida, pero es un proceso. No es un episodio, es un proceso. Y tiene que hacer la travesía del desierto durante 40 años para llegar, y él nunca llegó a ver la tierra prometida. Ahora, ¿qué ocurre en ese proceso? ¿Qué pasa? Sus seguidores no le creen. Moisés nos sacó de Egipto, estábamos cómodos, ahora estamos pasando hambre en el desierto. Le probé el pan, pero nada más nos da pan, falta el agua, le da el agua, ahora siempre es pan y agua. Es decir, la queja continua, permanente frente al líder. El líder sube al monte Sinaí a encontrarse directamente con Dios, a hablar con Dios, el acto supremo, y cuando va a bajar encuentra a sus seguidores, entonces siguiendo a un becerro de oro, adorando a un becerro de oro. Qué gran decepción para un líder que es el enviado de Dios, acaba de hablar con Dios y sus seguidores están adorando a un becerro de oro. Es decir, la historia te enseña que el liderazgo significa dolor. El liderazgo no es aplauso permanentemente, el liderazgo se construye en el dolor, porque es ahí donde usted aprende, donde usted madura y ve las cosas más claramente. Winston Churchill decía en el Parlamento británico: mis adversarios se sientan allá, mis enemigos se sientan aquí. Santo. Lo aprendió sobre la marcha. Ahora, eso no significa que usted va a estar permanentemente en una actitud de distanciamiento con sus amigos. Entender, el que traiciona no es el enemigo, el traidor es el amigo. Amén, es verdad, es así. El amigo es que traiciona, no el enemigo es enemigo. Y usted lo tiene a distancia. Danilo, eso no tiene desperdicio. Unas sabias reflexiones del presidente Leonel Fernández. Sabias reflexiones. El que traiciona es el amigo. Sí, el enemigo no tiene frontera. Además, oye la parte donde dice que los líderes no solamente reciben el aplauso. No. Oye, tremendo, tremendo. Bueno, tú sabes la memoria de De Gaulle. De Gaulle, después que saca a Francia del Empara, entonces alguna gente lo echa a un lado. Claro, pero mira cuando dice, De Gaulle cuando dice que bueno, no, mis amigos se sientan, mis enemigos, los amigos se sientan por allá, mis enemigos se sientan aquí. Sí, están ahí cerca para tenerlos vigilados, los enemigos. Porque en definitiva tú te cuidas de los enemigos, ahora los amigos tú no te cuidas y esos son los que te dan la puñalada artera. Así es. Pero sabias y oportunas reflexiones del presidente Leonel Fernández. Y yo creo que, eso se da tanto en la política. Bueno, tú sabes que esa es la expresión de la obra Julio César y que pasó en la realidad. Brutus era uno de sus consentidos, uno de los que él había estimulado más. Y cuando él ve que le da... Hasta tú, Brutus. Hasta tú. Hasta tú. Qué barbaridad. Y bueno, ahí yo hablaba en la columna de la delegación, ahorita hablamos de la delegación, lo tanto que delegaba el presidente Leonel Fernández. Y por eso, en quien ese momento, quien estaba echando agua para su molino, se encargaba de copar los nombramientos
Entonces, cuando se enteraba de que iban a nombrar a alguien, entonces ella llamaba a esa persona, mira, te vamos a nombrar. Y hasta que ya esa persona terminaba agradeciéndole el cargo, la posición, a esa persona. Bueno, siguió el asunto de la controladera del control del poder. El secretario de la presidencia, en este caso es ministro, es la especie de primer ministro, es el jefe del gabinete, es el coordinador de todos los secretarios y habla por delegación, del poder, tiene la delegación del poder de parte del presidente. Sí. Para muchísimas actuaciones públicas o funciones del Estado. Entonces, ¿qué resulta? Que en aquella oportunidad, ya no solamente en asuntos administrativos, sino en aspectos políticos, yo tengo dos referencias, dos anécdotas, si se quiere, que referir, que tienen que ver más con la política que con el funcionamiento propiamente del gobierno, pero que tienen mucho que ver con ese control que tenía, control político que tenía Danilo de los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Un gran control. Número uno, cuando se estaba en la campaña tratando de estructurar las alianzas para apoyar o no apoyar a Leonel Fernández a su retorno al poder, se entró en conversación con mi querido amigo Atuey de Cáncer. Tú manejaste ese... Yo estaba ahí en ese momento. Sí. Y Danilo Medina, bueno, primero se entra Atuey directamente en conversación con el presidente Leonel Fernández y no se llega a un acuerdo, quedó de seguirse conversando. Atuey tenía el compromiso, tenía el compromiso moral, si se quiere, con dos posiciones en las negociaciones, dos senadurías, la que tenía el senador de Samaná, Ramiro Espino, que era muy popular en Samaná, y la de La Vega, de Cuqui Medrano, entre otras cosas. Y entran en conversación, no llegan a ningún acuerdo, entonces después Danilo Medina visita a Atuey a su casa y están negociando, pasando una por una las posiciones de si te apoya aquí o tú me apoyas allí o no. Donde quiera que Atuey planteaba a algún miembro de su partido que él entendía que había que apoyarlo y que además de eso tenía la popularidad, la aceptación del lugar. No, nosotros ahí ganamos. En tal sitio, no, nosotros ahí ganamos. Incluyendo a Samaná e incluyendo a La Vega, dos posiciones que Atuey quería. Entonces terminó diciendo a Atuey, bueno, pero si ustedes ganan en todas partes, ustedes no necesitan el apoyo de nadie, ganen ustedes. Y ahí quedó la conversación. Ahí quedó todo. Atuey no apoyó al PLD en ese momento, aunque fue el primero en reconocer al triunfo de Leonel Fernández en las elecciones. Sí. Yo estaba acompañando a Atuey en la Fundación Global, donde se hizo el encuentro. Atuey fue, junto con la cúpula de su organización, el Partido del Toro, que hoy lidera su hijo Luis Miguel de Camp. Yo estaba ahí, yo fui testigo de excepción. La otra fue cuando, ganado también en ese mismo proceso, pero ya en unos días después, habiendo ya ganado Leonel Fernández el proceso electoral, el presidente del Senado de la República era Chu Vázquez, y ya dentro de las expectativas del PRD del momento estaba la versión de que el presidente del Senado iba a ser Andrés Bautista, como efectivamente fue, terminó siendo. Entonces, a Chu Vázquez y un grupo de senadores que le apoyaban, se le ocurrió que debía producirse un entente ahí, una conversación con el Leonel Fernández, para que Chu se quedara y que no fuera presidente el que quería llevar el PRD, Andrés Bautista.
Entonces yo sirvo de enlace y el senador de Baní, Vicente Castillo, va a mi casa, Chu Vázquez va a mi casa. Chu Vázquez se queda en mi casa esperando que venga, perdón, no, el que se queda en mi casa es Vicente Castillo, Chu Vázquez, Henry Mejía, que después fue miembro de la Junta Central Electoral. Vamos a llevarle a Chu, al presidente Fernández. Vamos atrás de la México, donde el apartamento del presidente Fernández. Yo vivo en la calle de atrás, cerquita. Sí. Somos vecinos. Pero el presidente no está ahí. Entonces, la persona que andaba con nosotros, que era este muchacho que fue administrador de la lotería, el esposo de Dania. Ah, sí, sí. Ramón Rivas. Entonces llama, se comunica, el presidente estaba en Fugro, que fuéramos allá. Allá cogemos con Chu Vázquez y le llevamos a Chu Vázquez. Ya, bueno, estamos en conversación. Le pregunta al presidente Fernández qué posibilidades, cuántos senadores, senador, ¿cuántos senadores tiene usted para la confirmación? Dice, bueno, 10 senadores, creo que era. Yo tenía en la lista como 12 que me había dado Vicente Castillo. Sí, sí. Dice, seguro, 10 senadores. El presidente Fernández dice, pero como que no creyó que eso estaba tan amarrado. Además que había una cierta imprudencia ahí, porque dice, ¿ustedes no creen que un gobierno comenzando y un partido de oposición que le quiten el presidente del Senado que quiere escoger y que entonces el que va al gobierno le imponga un presidente del Senado dentro de su misma gente, no es como una provocación muy temprana? Dice el presidente Fernández. Sí. Yo no estoy diciendo baúl de nadie, yo estoy diciendo tal como ocurrieron las cosas. La historia. Entonces dice, mira, Danilo Medina está en Puerto Rico. Él viene, era viernes, él viene el lunes. Él se va a comunicar con ustedes. O llamen al asistente que era Danilo Pérez, querido amigo, Danilo Pérez. Sí, un hombre muy llamen a Danilo Pérez para que entren en conversación. Yo me encargo de llamar a Danilo Pérez el lunes. Y Danilo dice, mira, dice el presidente que eso no es conveniente, que él no quiere provocar, comenzando un gobierno, provocar a un partido de oposición sin ninguna necesidad, que deje eso. Pero a todas estas revelaciones viene, fíjese cómo ya él dice, bueno, Danilo Medina los va a llamar. Oye eso, porque ya iba a delegarle también esa situación a Danilo Medina, porque era todo, lo político, lo administrativo, lo estratégico, lo que sé yo qué, lo burocrático, todo era delegado a Danilo y Danilo amarrando ahí. Sí. Por eso es que el acto de traición no es tan chiquito. No. Ese acto de traición es bastante grande. Hasta a mí me dolió. Hasta a mí me a dolió. Mucha gente. ¿Tú me entiendes? Pero además las dimensiones de la traición. Claro. Director, disponga, porque el tiempo apremia. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano,
La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Bueno, pues en 3 minutos que quedan, uno lo que puede decir es acoger la preocupación, denuncia o advertencia que ha hecho la Asociación de Neumólogos, los especialistas en estos momentos, que han advertido sobre el tema, la incidencia que tiene el tema del COVID. Esta señora, ahora no tengo el nombre, búscamela, director. Por presidenta de la... presidenta de la Asociación de Neumólogos, la actual. Evangelina Soler. Evangelina Soler. La doctora Evangelina Soler. Habla sobre la incidencia de los casos y alerta que en este caso hay como una especie de nueva variante, una variante que está provocando hipertensión en jóvenes que no tenían esa afección, de 30 y 40 años. Sí, está muriendo. Una persona de 30 o 40 años todavía, lo dice uno que tiene un poquito más de ahí, o que dobla a veces, por lo menos a lo de 30. ¿Tú me entiendes? Entonces, que no estaban dándose estos casos en gente de esas edades, sencillamente le está causando hipertensión, arritmia y empeorando situaciones cardiovasculares. Luis, está muriendo de infarto muchachos cardiópatas que se supone muchachos que, por no tenían ningún tipo de complicaciones en ese sentido o presencia de estos temas y se le está complicando. Entonces hay otros médicos que también han hablado sobre el tema, especialistas, neumólogos, todos. Yo creo que este llamado, esto es para los que no han querido vacunarse, para los que no han querido vacunarse. Hay gente que está yendo a vacunarse. Por suerte, ya, cuando ya tú ves que viene la marea, entonces la gente sale huyendo. Bueno, ahora han estado acudiendo algunos, ya no por exhortación, sino por susto. Así es. Se han asustado porque ven que la barba del vecino está ardiendo. Así Tienen es. que poner temprano o a tiempo la suya en remojo. Entonces, esa es la advertencia que está haciendo este llamado de una especie de nueva variante del Omicron, que fue la última variante que apareció. Entonces, esta está afectando las partes cardiovasculares en gente de más temprana edad, a más temprana edad. Entonces, por Dios, vayan a vacunarse. ¿Tú te pusiste la cuarta, Danilo? No me he puesto la cuarta. Pero no quedamos en que te le iba a poner. ¿A dónde te tengo que llevar, Danilo? Por Dios. Voy a tener que... La cuarta vacuna, Danilo es el de los indisciplinados. Él me dijo el otro día que se iba a poner la cuarta. Yo tengo la cuarta, Danilo. ¿Ya tú te pusiste la cuarta? Pero claro, Danilo, yo no puedo en estas cosas. Tú andas prevenido, sí. Estoy prevenido. Y a los que le ha dado le puede dar. Espero que el doctor se haya mejorado. Espero eso, pero el doctor le dio malito, Sí. Sí, le dio malito. Me dijo su esposa que ya está mejorando. Está mejorando. Pero, bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí. Danilo, vete a vacunar, Danilo, que no quiero, que quiero seguir viendo ahí, Danilo. En salud. En salud.
Nos vamos, director.